Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad nos vamos a dedicar a realizar ejercicios relacionados a simplificaciones algebraicas. Bien, en los casos generales de simplificaciones debemos hacernos 3 preguntas. Bien, antes de comenzar una simplificación es necesario hacerse las siguientes preguntas. 1. ¿Es necesario hacerlo obvio? A veces no tendemos a visualizar el problema como tal y tendemos a complicarlo más. Entonces, antes de empezar a resolver cualquier problema, es necesario hacerse la primera pregunta, ¿ya? Porque a veces podemos optar, no sé, por evitar desarrollar tal cual el problema, evitando así que este se vuelva sumamente extenso. Y segunda pregunta, ¿la expresión es extensa? Cuando la expresión a simplificar es extensa, es recomendable operar por partes. Así, vamos en este caso desglosando el ejercicio como tal en partes pequeñas, cosa que al final la simplificación sea mucho más rápida, evitando equivocarnos al momento de querer operar el problema como tal. Y la tercera cuestión que tendríamos que hacernos es si hay expresiones que se repiten. Por lo general hay dos casos, cuando hay polinomios que se repiten y siempre en los radicales. En estos casos, lo que se opta a hacer es un cambio de variable. Ya en la mayoría de los casos siempre es óptimo hacer un cambio de variable. Por lo general, de recomendación sí o sí cuando existan radicales. ¿Ya? Porque a veces, por decir, tratar esta expresión, raíz de a más 1 elevado al cubo, es complicado. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de anotar nuevamente el radical cada vez es medio tedioso. Entonces se optaría por hacer un cambio de variable. Diríamos que raíz de a que sea igual a x. Entonces mi expresión sería x más 1 elevado al cubo, lo cual ya es más sencillo, ¿no ve? X cubo más 3x cuadrado, etcétera, 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 ¿no? Vean que en este punto, si bien se hace un cambio de variable, en este caso siendo la raíz cuadrada esta, lo que sucedería a continuación sería que al hacer este cambio de variable, o sea, al acabar de resolver el problema, si me diera, por decir, una simplificación que tuviera estas dos variables, bueno, en este caso vamos a poner raíz de a y luego con el cambio de variable hemos obtenido x. Entonces, digamos que al simplificar la expresión me salía, no sé, 3x menos x al cuadrado. Entonces sí o sí es necesario retornar al cambio que hemos hecho en un inicio. Eso es algo muy importante que no hay que olvidar. Ahora comencemos con los problemas. Como primer problema tenemos el mostrado en pizarra. Lo que podemos hacer es a ver, vamos a empezar. Digamos solución. Primero nos preguntamos si es necesario hacerlo obvio. A ver, por ejemplo, en este punto tengo radicales. Si empiezo a desarrollar tal cual nuestro problema, vamos a observar que no es necesario tanto hacer eso. ¿Por qué? Porque si lo hacemos nos vamos a empezar a complicar mucho debido a la presencia de los radicales. Entonces, por ahora es conveniente hacer un cambio de variable. Bueno, primer dato. Segundo, nuestra expresión es relativamente extensa. Sí, ¿no? Porque podemos observar que hay muchas cosas que están compuestas entre sí. Bien, entonces, como tercer paso, diríamos, es necesario, hay cosas que se repiten, hay presencia de radicales, sí. Entonces, con esto podemos realmente confirmar de que sí necesitamos un cambio de variable. Bien, comencemos por ahí. Entonces decimos cambio de variable. Vamos a tener dos cambios de variable, raíz de x que sea igual a, raíz de y que sea igual a b. Con esto vamos a tener diferentes cosas. Entre una de estas vamos a tener que, si elevo la expresión original al cuadrado, voy a tener que x había sido igual a al cuadrado, y había sido igual a b al cuadrado, ¿no? Luego,
si la expresión original yo la elevo al cubo, no, todavía no, desde aquí nomás, ya. Si esto yo en este caso primero lo elevo al cuadrado, entonces voy a tener que x al cuadrado había sido igual a la cuarta, y al cuadrado había sido igual a b a la cuarta. ¿Por qué? Porque requiero estos valores, ¿no? Finalmente, también puedo hacer lo siguiente. Puedo elevar esta expresión al cubo. Si elevo al cubo, no, de aquí, ¿no? No de aquí, de aquí en realidad. Si elevo al cubo, entonces voy a tener que x al cubo había sido igual a la sexta, y al cubo había sido igual a b a la sexta. Con esto ya tengo todo en función de las variables que están relacionadas en mi expresión original. Ahora vamos a tratar por partes. Como iba diciendo, nuestra expresión es relativamente extensa. Esta parte se va a llamar A. La siguiente, esta parte se va a llamar B. Y luego la última parte se va a llamar C. Con lo que la expresión ahora, con la nueva asignación, quedaría por A, por B, por C. ¿Sí? Bien, teniendo esto en mente, vamos a trabajar con A. Con A, efectuando los cambios de variable, voy a tener que, en lugar de raíz de x, voy a tener que copiar A. En lugar de y, en lugar de raíz cuadrada de y, voy a tener que anotar B. En el denominador, copio tal cual el radical. Vamos a hacer lo siguiente. Radical, digo, para x era a cuadrado más b cuadrado más 2 raíz, en este caso, de x por y. Recordemos que debido a propiedades exponentes, el radical se va a distribuir. Entonces, si hiciera el cambio de variable, esto me va a quedar simplemente por a, b. Listo. En el denominador, en la cantidad subradical en este caso, este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto se puede anotar como a más b elevado al cuadrado. También, debido a la existencia de el índice par, o en este caso número 2, también se puede simplificar. A ver, reescribiendo, voy a tener de esta forma mi expresión: raíz a más b, todo esto elevado al cuadrado. Realizando lo mencionado, entonces se simplifica este 2 con el índice, con lo que al final me queda directamente a menos b dividido entre a más b. Listo, ya tengo el valor de a. Ahora vamos a hacer el valor de b. B es igual a, ahora en función a los cambios de variable, de la misma forma voy a tener a esta parte, el raíz cuadrada de 4xy, lo puedo distribuir en cuanto a sus radicales. En otras palabras, me va a quedar menos raíz de 4 por raíz de x por raíz de y. Pero como estamos efectuando los cambios de variable, entonces directamente esto va a ser por a y por b. Listo. Más, no olvidemos que esto es cuadrado, de la misma forma lo que viene también va a ser al cuadrado, de acuerdo a este cambio de variable, ¿no? Luego, en la parte del denominador, quizá podemos hacer una factorización previa, antes de hacer el cambio de variable. Si nos fijamos, en este punto x menos y es una diferencia de cubos. Por ahora lo voy a anotar así: x menos y, paréntesis, x cuadrado más xy más y cuadrado. ¿Con qué finalidad? La finalidad de evitar este cambio, ¿no? La finalidad de evitar ese cambio, porque al final a lo mismo vamos a volver. Entonces, si ahora efectúo los cambios de variable, ¿qué me va a quedar? En realidad esto va a ser a cuadrado menos b cuadrado. Luego ya he obtenido esta parte. Para las otras partes voy a aplicar este cambio de variable y a la vez estos dos, ¿no? Estos dos en realidad para la parte de adentro. Entonces aquí voy a tener a la cuarta más a cuadrado b cuadrado más b a la cuarta. Listo. De aquí lo que se puede observar es que del numerador esta parte se puede hacer un 2 debido a que es radical. Otra cosa que nos estamos olvidando es este índice menos 1, ¿no? Ya, menos 1. Listo.
Ya hemos hecho los cambios de variable. En el numerador lo que se observa es la presencia de un trinomio cuadrado perfecto, el cual se va a poder factorizar de esta forma: a menos b al cuadrado. Denominador, no se puede hacer nada en el denominador, a excepción de que sí se puede factorizar esta parte, debido a que es una diferencia de cuadrados, ¿no? Haciendo eso, entonces vamos a necesitar más espacio. Primero, para la parte de abajo, a más b, estamos factorizando, mejor utilizaremos un color tal vez. Esta parte estoy factorizando, entonces va a quedar a más b, paréntesis, a menos b. Listo, lo demás no estamos tocando, va a ser simplemente a la cuarta más a cuadrado, b cuadrado más b cuadrado. B a la cuarta, mejor dicho. B a la cuarta. En el numerador, como hicimos una factorización de toda esta parte, entonces esto va a ser igual a menos b elevado al cuadrado. Hasta aquí todo bien, pero no tenemos que olvidar que esto en realidad está elevado a la que, a la menos 1. Línea de fracción está elevado a la menos 1. Ahora, parcialmente se puede simplificar partes, ¿no? Esta parte con un 2 de aquí, debido a que son cantidades que se repiten. Luego, observando que aquí tengo un menos 1 y recordando esta propiedad, a dividido entre b a la menos 1, recordemos que simplemente se invertía en el orden de los elementos de la fracción, ¿no? Entonces con esto mi expresión va a quedar de esta forma: va a ser a más b, paréntesis, paréntesis, a la cuarta más a cuadrado, b cuadrado, más b a la cuarta. Parte del denominador no va a ser más que a menos b. Listo. Hasta aquí todo bien. Ya está simplificado la parte de b. Ahora nos hace falta la parte de c. Para c, vamos a copiar lo que nos resta. C sería igual a... no se puede hacer nada en realidad. Habría que operar algo, solo dejarlo en función de los cambios de variable, ¿no? ¿Ya? Si hacemos esto, entonces voy a quedar de la siguiente forma: 2, parte de abajo con los cambios de variable. Entonces va a ser a la cuarta más ab a cuadrado, b al cuadrado más b a la cuarta. Listo, con eso ya está el valor de c. Ahora lo que procedemos a hacer es simplemente completar, ¿no? Porque al final habíamos dicho que L era igual a por B por C, ¿eh? Entonces, en base a esto, digo que L, copiando los resultados en función a los cambios de variable, de A tenía este valor. Entonces digo, este es igual a menos B dividido entre A más B. Sin olvidar, ahora sí, los signos de agrupación. Por ahora paréntesis, ¿no? Bien. A continuación, lo que me hace falta es copiar B. B es todo esto. Entonces copio B. Considerando que es producto y ya perdió su exponente negativo, ¿no? A más B, paréntesis, paréntesis, a la cuarta más a cuadrado, B cuadrado, más B a la cuarta. Listo. Parte del denominador, A menos B. Cierro paréntesis, luego vuelvo a abrir el último paréntesis, que en este caso es 2 dividido entre ¿qué? X a la cuarta, o perdón, en este caso sería a la cuarta, ya, más a cuadrado, b cuadrado, más b elevado a la cuarta. Listo, hasta ahí todo bien. Ahora, lo que podemos observar es que vamos a tener cantidades que se repiten debido a que estamos observando un producto entre estas cantidades. Lo que podemos hacer es simplificar siempre y cuando sean productos. Estos dos son productos, se simplifican. Esta expresión con esta expresión también son productos, se simplifican. Esto es igual a esto. Como están en el numerador y denominador, de todas formas se van a simplificar. Con lo que al final el valor de L no había sido más que 2. Y con eso el problema ya está resuelto, ¿sí? Cosas que podíamos observar de esta parte, habíamos aplicado todo lo mencionado, ¿no? El problema era extenso, lo hice por partes.
Segundo, el cambio de variable hizo mucho, porque nos ayudó a simplificar muchas cosas, pero de aquí no tenemos que olvidar que si aquí nos hubiera quedado, por decir, en función de L, no sé, en otro caso, digamos, nos hubiera salido haciendo el mismo cambio de variable, 2a, teníamos que volver al cambio de variable. Recordando que a en realidad era una raíz de x, entonces esto en realidad hubiera sido que L era 2 raíz de x. Ojo, siempre y cuando me hubiera quedado aquí, por decir un a, pero en este caso solo me quedó un 2. ¿Sí? Vayamos por otro problema. Como siguiente problema tenemos este. Bien, primero identificando el problema como tal, es relativamente extenso, no conviene operarlo en su totalidad, vamos a operarlo tal vez por partes, y si hiciéramos eso, puedo llamar al numerador como a, al denominador como b. Esta expresión es irrelevante, y también ¿qué puedo hacer? Puedo realizar un cambio de variable, ¿no ve? Debido a que se repiten un par de cosas. Primero se repite 2x. 2x puede ser a. También aquí anotamos como solución. ¿Ya? Solución, vamos a optar por un cambio de variable. Luego decimos que la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 1 es igual a b. Pero también requiero esta parte, ¿no? Entonces a esto yo le voy a elevar al cuadrado. Digo 4x al cuadrado más 1 es igual a b al cuadrado. Ya tengo todo. Entonces vamos a operar a y b. Ya, para a efectuamos los cambios de variable. Voy a tener a más parte del del radical. En realidad esto no va a ser más que b, todo esto elevado al cuadrado, parte de abajo, 2 más 2. Este radical, recordemos que simplemente era b más. Aquí hay, primero voy a anotar esto, ¿no? 4x al cuadrado más, bueno, hasta ahí, en realidad. Puedo hacer una pequeña operación auxiliar. Puedo sumar un 1 y puedo restar 1. En realidad no estoy alterando en nada. Pero esta parte subrayada en realidad es esta expresión. Entonces esto para mí va a ser b cuadrado. Quedándome en realidad, al final, luego de hacer todas esas operaciones, b cuadrado menos 1. No olvidemos que todo está contenido en un radical. Esto va a ser igual a, por la parte del numerador no se puede hacer nada, pero podemos distribuir hasta mientras los radicales, ¿verdad? Entonces puedo decir la raíz cuadrada de a más b elevado al cuadrado. En el numerador ya está. En el denominador lo que se puede observar es esto, se puede ir con uno de estos, quedándome aquí en 1, ¿no? Aquí hasta el momento se puede observar que un trinomio cuadrado perfecto también, ¿no? Entonces, considerando lo mencionado, voy a tener directamente raíz cuadrada de 1 más b elevado al cuadrado. Si distribuyo las expresiones que están contenidas, si distribuyo, o mejor dicho, si reduzco las expresiones, tanto en este caso índice con índice, índice con índice, debido a que ambos son 2, al final no me va a quedar más que a más b dividido entre 1 más b. Listo, ya tengo el valor de a. Ahora para b vamos a hacer lo siguiente. Efectuando los cambios de variable voy a tener a menos, en este caso b, dividido entre ¿qué? 1 menos b. No olvidemos que esto en realidad está elevado a la que, a la menos 1. Aplicando la propiedad que conocemos va a hacer que nuestra fracción se invierta, ¿no? En realidad esto va a ser 1 menos b dividido entre a menos b. Bien, hasta ahí todo bien. En la expresión f copiamos en realidad lo que hemos obtenido, sin olvidarnos que aquí hay una cantidad, ¿no? No tenemos que olvidarnos de eso. Entonces con esas nuevas cosas voy a tener que f va a ser igual a cuadrado. Luego vamos a copiar lo que viene a ser la expresión a y vamos a dividirlo entre b, ¿no? Entonces voy a tener a más b dividido entre 1 más b.
Luego voy a decir parte del denominador 1 menos b dividido entre a menos b. Listo, hasta aquí todo bien. Pero en esta parte, en esta fracción en realidad es una fracción compuesta, ¿no? ¿Se puede aplicar qué? Extremos con extremos, medios con medias, quedándome a cuadrado va a ser igual a qué. En la parte del numerador voy a tener simplemente una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces va a ser a cuadrado menos b cuadrado. Luego en la parte del denominador voy a tener que igual una diferencia de cuadrados, lo cual va a ser 1 menos b cuadrado. Listo, hasta aquí no se puede hacer mucho. Volviendo al cambio de variable original, vamos a tener que, recordemos que a en realidad era igual a 2x, ¿no? Luego teníamos que b era igual a la raíz cuadrada de ¿qué? 4x al cuadrado más 1. Pero de aquí hemos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces de aquí decíamos que b cuadrado en realidad era igual a 4x cuadrado más 1. Bien, efectuando estos cambios de variable, me va a quedar lo siguiente. Aquí recordemos que es por, ¿no? No es igual, ya, igual. Ahora sí, voy a tener 2x elevado al cuadrado, que en realidad para mí va a ser 4x al cuadrado, por, en la parte de arriba, de la misma forma, 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado más 1, ¿verdad? Ojo que vamos a usar un signo de agrupación. Pero como sabemos qué es lo que va a suceder, entonces lo borro y simplemente me dedico a cambiar el signo de aquí. Parte de abajo, de la misma forma, 1 menos b cuadrado. b para mí es esto, ¿ve? Nuevamente como en el caso del numerador, esta expresión va a quedar de esta forma. Ahora lo que me queda simplemente es hacer reducción de términos semejantes. Este se va con este menos 1 se va con este 1, con lo que me queda también la simplificación de esta parte con esta parte, debido a que es una multiplicación, quedándome al final menos 1 dividido entre menos 1, con lo que esto me da 1. Por lo tanto, f no había sido más que 1. Y con eso la factorización ya está, o perdón, la simplificación en este caso ya está al máximo, ¿sí? En este problema lo que se puede observar es que tenemos una simplificación condicionada. Ya, comencemos a resolver como tal. Lo que estaríamos tentados en hacer sería reemplazar directamente, ¿no? Pero observemos que no es tan obvia la solución por ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, de la expresión, o mejor dicho, de la condición, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar la condición tal cual. X más y más z me dice que es igual a x por y por z. De aquí voy a sacar tres cosas. Primera cosa, digo, ¿qué pasa si a esta expresión yo divido ambos miembros entre... primero vamos a dividir ambos miembros entre z, ¿ya? Entre z. Voy a dividir entre z. ¿Qué me va a quedar? Me quedaría lo siguiente. X más y más z dividido entre z sería igual a x por y por z dividido entre z. Observemos que por ahora a simple vista se va esta z de ambos lados en el segundo miembro, quedándome en el primero una distribución. Dicho de otra forma, me quedaría algo como esto: x más y dividido entre z más 1 igual a x y. ¿Qué pasa si en este punto este 1 puede pasar a restar al primer miembro, perdón, al segundo, ¿no ve? No es conveniente, porque la expresión que yo quiero está aquí, ¿no ve? Aparentemente ya la he obtenido, pero vamos a obtener esta expresión en realidad. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente: esto pasa a restar y esto también pasa a este lado a restar, quedándome la expresión en realidad 1 menos, vamos a hacerlo bien, entonces sería 1 menos xy es igual a
x más y dividido entre 2, ¿sí? Ya tengo esa primera expresión. Ojo que esto es negativo, ¿no? Siguiendo de la misma forma, vamos a hacer para el segundo caso. Lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces aquí voy a decir qué pasa si yo lo divido entre x ahora, ¿no? Ya, si lo divido entre x, entonces voy a tener x más y más z dividido entre x es igual a x, y, z dividido entre x. De aquí lo que voy a obtener primero es la simplificación de este x con este x. En cuanto a esta fracción, vamos a aplicar la misma propiedad. ¿Qué propiedad? Tal vez algunos se esté preguntando, ¿no? La propiedad sería a más b dividido entre c. Recordemos que era a dividido entre c más b dividido entre c. Esta propiedad en realidad sí, aplicando. Bien, en el primer miembro, entonces vamos a tener lo siguiente. 1 más y más z dividido entre x es igual a y z. Procediendo como en el caso anterior, en realidad esta parte no va a ser más que 1 menos y z, había sido igual a menos y más z dividido entre x, ¿no? Listo, ya tengo eso. De la misma forma, vamos a proceder con el último, que por simple inspección, sin la necesidad de desarrollar, a simple vista va a ser 1 menos xz, había sido igual a, en este caso, menos xz, así mejor dicho, x más z, dividido entre, en este caso, y, ¿no? ¿Ya? Esta se origina a partir de dividir y, ¿no? Reemplazando estas expresiones en mi expresión original, valga la redundancia, vamos a tener que g en realidad había sido 1 sobre x, ¿ya? ¿Por quién? La primera parte en realidad es, de acuerdo a las operaciones que habíamos hecho, lo voy a anotar con el color respectivo, sería en realidad x más y dividido entre z negativo, ya, todo esto dividido entre ¿qué? X más y más 1 sobre y, parte de abajo que nos está quedando, y más z, ¿no? Entonces, si hiciera esto, ¿qué nos va a quedar? En la parte del denominador, ya está, en la parte del numerador nos está quedando esta parte, ¿no? En realidad va a ser y más z dividido entre x, obviamente negativo también. Finalmente, más 1 sobre z por línea de fracción en la parte del denominador voy a tener x más z. En el numerador, ¿qué voy a tener? En el numerador voy a tener menos esta parte, ¿no? En realidad, menos x más z dividido entre y. Ahora sí, lo que procedemos a hacer es la simplificación. Debido a que en este punto hay un 1 que no se anota, se sobreentiende en todas las expresiones, y también que hay cantidades que están intercaladas. Este punto con este punto, este punto con este punto, este punto con este punto, ¿cierto? Luego, esto va a ser igual a, considerando eso y aplicando la regla de extremos, extremos, medios con medios, en realidad voy a tener menos 1 sobre xz menos 1 sobre que y x menos 1 sobre que y z, ¿sí? Ahora, primero lo que se puede observar es la posibilidad de factorizar este signo negativo. Si factorizo este signo negativo, me va a quedar lo siguiente. G había sido igual a menos, ahora si factorizamos 1 sobre xy, o perdón, sería 1 sobre xz más 1 sobre yx más 1 sobre yz. Como un denominador de estas fracciones va a ser x, y, z. Esto dividido entre esto me va a quedar simplemente y, ¿ya? Más esto dividido entre esto simplemente me va a quedar z, y esto dividido entre esto simplemente me va a quedar x. Y con eso, hasta ahí la
simplificación ya está. Por condición, no olvidemos que la condición inicial era x más y más z había sido igual al producto de estas tres variables. Entonces si hago ese reemplazo, voy a tener que esto había sido igual a, no sé, para evitar anotar tanto, yo lo puedo anotar como una variable auxiliar a, digamos, para evitar confundirme, ¿no? Para saber, o reemplazo esto, ¿no? Prefiero llamarlo todo a. Entonces a dividido entre a. No nos olvidemos que hay un signo negativo delante, ¿no? Entonces esto ¿cuánto me da? Simplemente me da 1. La respuesta final, g había sido igual a menos 1. Con eso la simplificación ya está completada. Como siguiente problema tenemos el mostrado en pizarra. Bien, antes de operar este problema, se puede hacer muchas cosas, o se puede efectuar varios caminos, ¿ya? A ver, entre estos está lo siguiente. Uno, se puede empezar a operar tal cual, considerando un común denominador, ABC, sin antes hacer pequeñas operaciones previas. A ver, vamos a especificar qué operaciones previas hay que hacer. Observemos que primero, entre estas dos expresiones, aparentemente sí se asemejan, a excepción de que hay un signo en medio de ellas. O sea que esto se puede expresar factorizando un menos 1, sería menos a menos b. De la misma forma, en este punto, para estas dos, se obtiene lo mismo. Tendría de aquí que factorizar que un signo, ¿no? Sería menos a menos c. Esto se queda tal cual. Finalmente, de estos dos, factorizando un menos 1 de aquí, entonces voy a tener menos paréntesis c menos b, o corrijo, b menos c, ¿no? b menos c. Bien, como podemos observar, en todo se ha obtenido cambios, a excepción de la primera parte, que en realidad menos por menos me va a dar más, ¿no? Debido a ese producto, entonces no se va a alterar en nada. En la tercera fracción, sí, debido a este signo negativo. Entonces mi expresión va a quedar de esta forma. Sería, lo vamos a llamar como S, ¿ya? S en realidad va a ser 1 dividido entre ¿qué? C, paréntesis, A menos C, paréntesis, C, corrijo, B menos C, ¿no? B menos C, más, en la parte de la segunda fracción no se ha alterado nada, A, paréntesis, A menos B, A menos C. La tercera fracción, sí, debido a este signo, entonces esto va a ser negativo, ¿no? ¿Qué propiedad estoy aplicando? Esta propiedad, si yo tenía esta fracción, considerando que es este signo, esto se puede expresar de diferentes formas. Menos a dividido entre b, o sea que el signo está yendo a la parte delantera de la fracción, también puede ir arriba, y también podría expresarse de esta forma, menos a menos b. Cualquiera de los caminos es válido. Nosotros estamos manejando el segundo, ¿no? Entonces en base a eso voy a tener que 1 dividido entre b, paréntesis, a menos b, y voy a tener ahora b menos c. Listo, hasta aquí todo bien. Con estos tres, el común denominador aparentemente sería ABC, paréntesis, a menos b, paréntesis, b menos c, paréntesis, a menos c. Bien, vamos a hacer hasta cierto grado, y les voy a explicar por qué quizá nos va a convenir este camino. Si divido este entre el primero, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar AB, paréntesis, directamente AC, ¿no? AC sería AB, ¿no? AB, menos AB, más, de la otra parte, de la misma forma, divido esta expresión, o sea, todo esto, divido entre esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar BC, paréntesis, B menos C. Luego, al final, voy a tener signo negativo, digo, esta expresión nuevamente dividida entre todo esto, lo que se puede hacer es, por ahora, A, C, paréntesis, A menos C. Bien, hasta aquí todo bien. Si desarrollo los productos, este problema se va a volver complejo. Entonces,
una posibilidad o un camino alterno que podemos hacer es lo siguiente. O sea, desde ya simplificar esta expresión se vuelve complicado. A ver, vamos a tratar de hacer en realidad hasta donde lleguemos y luego les voy a presentar otra alternativa. En la parte del numerador, ¿qué podemos hacer? Quizá factorizar. ¿Se puede factorizar de dónde? De las últimas dos partes, ¿no? De estas dos, quizá podríamos factorizar algo. Si factorizamos de ahí, ¿qué estamos obteniendo? Podemos factorizar un c, ¿cierto? A ver, vayamos por ese paso. Puedo decir AB, paréntesis, A menos B, no estoy tocando para nada. Ahora sí lo que estoy factorizando, voy a factorizar en C. Listo. De la primera parte, simplemente me va a quedar B, paréntesis, B menos C. Menos A, paréntesis, A menos C. Listo. Parte del denominador. Lo voy a dejar así. En el denominador voy a tener A, B, C, paréntesis, A menos B, paréntesis, B menos C, paréntesis, A menos C. Esto había sido igual a. Desarrollando los productos del denominador, del numerador, voy a tener AB, paréntesis, A menos B, paréntesis, más C. Aquí voy a empezar a desarrollar, me va a quedar B cuadrado menos BC. De nuestra parte me va a quedar menos A cuadrado más AC. Listo, con eso estaría aparentemente todo. Volvemos a copiar ABC, paréntesis, A menos B, paréntesis, B menos C, paréntesis, A menos C. Listo. En el numerador, dentro del paréntesis del segundo, o sea de este, se puede observar primero que se puede agrupar estos dos. A ver, primero podemos factorizar de estos dos. De estos dos puedo factorizar un C, ¿no? Si factorizo un C, me va a quedar C, paréntesis, en este caso sería A menos B. Listo. De la segunda parte tendría esto con esto. ¿Qué voy a tener? Factorizando un menos. Voy a tener menos A cuadrado menos B cuadrado. Pero esto también puede factorizarse como una diferencia de cuadrados. Entonces sería menos paréntesis A más B, paréntesis A menos B. Hasta aquí lo que se puede observar es que de esta parte, o sea, de este paréntesis, lo subrayamos usado, y hay un factor común, ¿no? Este factor común, A menos B. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente. S había sido igual a AB, paréntesis, A menos B, ¿ya? Más todo esto. Entonces, como iba diciendo, voy a factorizar esa expresión. Lo voy a anotar con amarillo porque es la que estoy factorizando. A menos B, ¿ya? Paréntesis. En la primera parte solamente me está quedando menos A más B. De la segunda me está quedando simplemente un C, ¿cierto? Un C. Simplemente sería más C. Denominador, copio tal cual. ABC, paréntesis, A menos B, paréntesis, B menos C, paréntesis, A menos C. Esta expresión se repite mucho, ¿no? Entonces ya la tendré lista para copiar. Esta partecita voy a coger todo esto y ya lo voy a tener. A ver. Ahora sí, copiamos. Aquí voy a pegar directamente. Pegar. Para no estar entrando cada vez. Listo. Ya. Continuemos. Ahora la expresión general es esta. ¿Ve? Entonces voy a factorizar eso de la expresión total. A menos B, paréntesis. No olvidemos que S es igual a todo esto. De la primera parte me va a quedar simplemente AB más todo esto, ¿no ven? Con su signo. A esto lo voy a eliminar incluso el signo de agrupación. ¿Qué me va a quedar? Va a quedar menos A menos B
más c. Hay un ligero error, ¿no? En esta parte nos hemos olvidado copiar esta parte en realidad. De aquí, este c, ¿no? Solamente nos hemos enfocado en la factorización, o sea que este c en realidad viene aquí. Un ligero error aquí, que es más. Este c, por lo tanto, va a perjudicar, o mejor dicho, va a afectar a todo lo de dentro, ¿no? En realidad esto se va a transformar de esta forma. Sería menos AC menos BC más C cuadrado. Ahora sí está bien factorizado. Bien, continuando, cierro corchete, línea de fracción y vamos a pegar directamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Para evitar anotar de forma repetitiva. Listo, ya está ahí. Ahora, dentro del corchete del numerador se puede volver a factorizar. ¿Qué se puede factorizar? Ya, factoricemos por ahora. En la primera parte puedo factorizar, ya, de estos dos voy a factorizar C. ¿Qué me va a quedar? C, o perdón, sí, C está bien. A, mejor A. A voy a factorizar. De esa parte me va a quedar. Directamente me va a quedar en la primera parte sería, si factorizo, B menos C, ¿no? B menos C. De esta parte voy a factorizar menos C, ¿no? De estos dos. De estos dos voy a factorizar menos C. Factorizando menos C, que me va a quedar sería de la primera parte B, de la segunda C. Listo. Ahora sí, como se puede visualizar, de todo esto sí se puede factorizar una expresión. Sería eso, ¿no? Entonces esto va a ser igual a primera parte. Otra cosa más. Considerando que hay un factor general, entonces esto puede simplificarse con una parte de abajo, ¿no? Esto seguiría con esto. Ya nuestra expresión sería ligeramente más sencilla, ¿no? En la parte de arriba ya está, entonces voy a tener en la parte del numerador simplemente B menos C, paréntesis. Lo que queda dentro simplemente sería A menos C. Copio lo de abajo. ABC, paréntesis. B menos C, paréntesis, A menos C. Como se puede observar, el numerador y el denominador ya están, ¿no? Este se va con este se va con este, con lo que al final mi expresión S no había sido más que 1 dividido entre A, B, C. Y con eso ya estaría simplificada la expresión, ¿sí? Una observación. Si bien este es el proceso directo, a veces, dependiendo del caso, este puede volverse sumamente extenso, ¿ya? El consejo que puedo dar sería el siguiente. Ya teniendo en cuenta esta expresión, lo que se puede hacer, a ver, voy a borrar porque este punto medio aquí ya no nos sirve, como ya tenemos la respuesta. Vamos a hacer otro proceso. Todo esto hasta aquí no nos sirve, tampoco esto porque ya hemos operado. Lo que podemos hacer es trabajar por partes si es que se nos complica factorizar expresiones extensas, ¿ya? A ver, ¿qué pasaría si hago eso? Ahorita vamos a ver. Ya tenemos el otro camino en realidad vamos a hacer. Ya, si hacemos por el otro camino, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, vamos a borrar estas cosas que también nos van a perjudicar tal vez. Ahora sí. Aquí hay un paréntesis, paréntesis. Puedo empezar a factorizar previamente, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Evitar que mi expresión sea sumamente extensa. De las dos primeras fracciones hay un factor que se repite. ¿Cuál es ese factor? 1 sobre A menos C. ¿Ve? Abro corchete. De la primera parte simplemente me va a quedar C, B menos C, más 1 dividido entre ¿qué? A menos C en este caso, ¿no? A menos B en realidad sería. Listo. En la última parte no la copio, o mejor dicho, tal cual, en realidad no estoy haciendo nada. B, paréntesis, A menos B, paréntesis, B menos C. Listo, hasta aquí todo bien. De la primera parte,
lo que se puede hacer ahora es desarrollar tal cual, ¿no? Quizá vamos a hacer casi lo mismo, pero es una sugerencia. S es igual a 1 sobre qué, a menos c, perdón, a menos c. Ya, abro corchete de la primera parte, denominador, AC, paréntesis, B menos C, paréntesis, A menos B. Listo, parte de arriba. Voy a desarrollar los productos paralelamente a que voy desarrollando, en este caso, la reducción de fracciones. A cuadrado menos AB más BC menos C cuadrado. La última parte la copio tal cual. 1B A menos B, paréntesis, B menos C. ¿Sí? Bien, en la parte del numerador se puede factorizar, ¿no? Lo que está con amarillo representaría una diferencia de cuadrados. Ya, entonces ahí voy a copiar A más C, B, o corrijo en este caso, A menos C, ¿no? A menos C. En cambio, de lo que estoy subrayando con rosado, puedo extraer un B. Entonces, o un menos B mejor. Menos B, paréntesis, A menos C. La parte del numerador ya está. En el resto de la fracción no se hace nada. La copio tal cual. Listo. Parte de abajo. AC, paréntesis, B menos C, paréntesis, A menos B. Listo. Hasta aquí, si factorizar esta expresión, observemos que en realidad luego de hacer eso se va a simplificar con esto. Entonces ya sí se puede simplificar de esta forma, ¿no ve? Porque esto en realidad va a ser equivalente a esto. A menos C, paréntesis, A más C, menos B. ¿Sí? Entonces no es tan necesario en realidad hacer esa factorización, porque de todas formas, como mencioné, se va a quedar en el mismo punto, ¿no? Listo. Teniendo eso en mente, entonces copio la última parte. Como ya hemos mencionado, no se hace nada. B, paréntesis, A menos B, paréntesis, B menos C. Bien, entonces de esta parte, luego de hacer toda esa simplificación, lo único que me va a quedar va a ser A más C menos B. Esta parte ya no existe, ¿no? Listo. S había sido igual a todo esto. Ahora, lo que podemos observar es que sí existe algo en común entre estas dos fracciones. Esta, ¿no? Ya. S había sido igual a 1 B menos C, paréntesis, A menos B. Estamos factorizando como tal la fracción de las fracciones. Corchete. En la primera parte me va a quedar A más C menos B. Línea de fracción AC menos 1 sobre B. Lo que me restaría simplemente es operar este corchete, ¿no? Como operación auxiliar, aquí lo voy a hacer. Como un denominador va a ser simplemente ABC. Ya, esto dividido entre esto me va a quedar simplemente B. Por lo de arriba, AB más BC menos B cuadrado. De la última parte voy a tener AC. Listo, de aquí sí se puede factorizar. Factorizando, a ver, vamos a factorizar entre estas dos expresiones. Voy a poder factorizar un B, ¿no? Entonces de ahí voy a tener B, paréntesis, menos B mejor, no B, menos B. Ya, si factorizo menos B, entonces voy a tener B menos C. Luego de las dos últimas expresiones, si factorizo una A, voy a tener A, paréntesis, B menos C. Hasta aquí se visualiza que ya se está generando una nueva expresión. Al final voy a poder factorizar esta expresión, ¿ve? Con lo que esta fraccioncita de aquí adentro en realidad va a quedar de esta forma. ABC va a ser, factorizando lo que está subrayado en amarillo de la expresión final, B menos C, paréntesis, luego adentro un paréntesis más, A menos B. Con lo que se puede observar que se puede simplificar esta expresión con esta expresión, esta con esta, y al final voy a obtener el mismo resultado, solo que por otro proceso. ¿Sí? Esto es conveniente cuando las expresiones a factorizar tienden a ser
relativamente extensas, ¿no? Cuando no podemos identificar al tratar de operar todo de golpe, ¿ya? Esa es una recomendación. Cuando sea relativamente extensa, entonces tenderemos a evitar complicarnos mucho durante el desarrollo del problema. En este problema, lo que podemos observar es que se puede empezar a operar por partes, quizá también hacer un cambio de variable, pero vayamos viendo. A ver, considerando que nuestro problema es relativamente extenso, entonces vamos a asignar variables auxiliares. Esto va a ser mi A y esto va a ser mi B, con lo que mi expresión a calcular M es igual a A por B más 1. Solución. Operemos A. A es igual a toda esta expresión, ¿no? Entonces lo vamos a copiar para evitar anotar repetitivamente. Copiar. Vamos a pegar ahora y ya está. Ahí, ahora sí. Listo. Esto va a ser igual a, como un denominador, 1 más la raíz cuadrada de b menos 1. Bien. Si multiplicamos, o mejor dicho, dividimos esto dividido entre el 1, ¿qué me va a quedar? La misma expresión. Por lo de arriba, entonces sería 1 más b menos 1. Listo. Menos 2 veces este radical, b menos 1. Quedándome, en este caso, de acuerdo a la reducción de términos semejantes, simplemente menos raíz cuadrada de b menos 1. Igual a 1 menos la raíz cuadrada de b menos 1. Parte de abajo, 1 más la raíz cuadrada de b menos 1. Listo, hasta aquí todo bien. ¿Se puede hacer algo más? No, no se puede hacer nada más, ¿no? Para b ahora. Para b, ¿qué vamos a tener con b? Para b, a ver, ¿qué se puede hacer? Ya. En el numerador, si extiendo el símbolo radical un poquito más, se puede hacer lo siguiente, ¿ya? Se puede sumar y restar una unidad, ¿ya? En la parte del denominador también, a excepción de que vamos a reescribir esta parte, menos 1 más 1, y no nos olvidemos que existe esta cantidad, ¿no? Más 2 raíz de b menos 1, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? Aparentemente podemos hacer un pequeño cambio de variable. Cambio de variable, puedo decir primero, a ver, raíz cuadrada de b menos 1, que sea igual a elevado al cuadrado, entonces voy a decir que b menos 1 sea igual a al cuadrado, ¿cierto? Listo. Entonces de aquí voy a tener que b va a ser igual a, por ahora va a ser, en este caso, 2a más, en este caso, esta parte sería a cuadrado más 1. Parte de abajo, aquí nos estamos olvidando de una unidad, ahora sí sería completo. La parte de abajo tendría de la misma forma esa expresión, ¿no? Entonces tendría directamente a cuadrado más aquí un ligero error, ¿no? En realidad esto era negativo. Ay, esto de aquí era negativo, ¿no? Debido a esto, negativo, ¿ya? Esto es menos 2a más 1. No nos olvidemos que todo está en radical. Ahora sí, del numerador es un trinomio cuadrado perfecto, ¿ve? A más 1. Del denominador también es un trinomio cuadrado perfecto, a menos 1. De acuerdo a propiedades de exponentes, esto se puede escribir de esta forma, ¿ve? Entonces, reduciendo índice con exponente, al final solamente me va a quedar a más 1 y b, o en este caso, a menos 1. Con una consideración, observemos que de acuerdo al cambio de variable, en realidad b había quedado como que, como directamente raíz cuadrada de b menos 1 más a, o perdón, más 1, la parte de abajo, raíz cuadrada de b menos 1 Listo. Hasta aquí todo bien. Ahora sí,
En la expresión original, que para mí es m, vamos a reemplazar los valores que hemos obtenido. dA tenía 1 menos raíz cuadrada de b menos 1 dividido entre que 1 más b menos 1 por raíz cuadrada de b menos 1 más 1, parte de abajo, raíz cuadrada de b menos 1 menos 1. Ya, raíz cuadrada de b menos 1 menos 1. En este punto lo que se simplificaría sería esta expresión con esta expresión. En cambio, para la primera parte, de aquí o de aquí, o sea, de esto o de esto, se puede describir, ¿no? Si se puede factorizar un menos 1, de la primera parte me quedaría menos, paréntesis, raíz cuadrada de b menos 1 menos 1. En el denominador solamente me está quedando esto, ¿no? Raíz cuadrada de b menos 1 menos 1. Y esto es más 1. Listo. Hasta aquí todo bien. ¿Se puede simplificar? Sí. De aquí en realidad me está quedando un 1. Menos 1 más 1 sería 0. Con lo que la expresión m, por lo tanto, m es 0. ¿Ya? Esto sería una respuesta. Esto sería aparentemente una respuesta. Pero hay una ligera variación. ¿Ya? Aquí lo voy a anotar con asterisco. Desde B vamos a hacer otro procedimiento parecido. ¿Ya? En B lo que tenía era lo siguiente. De acuerdo a la factorización que habíamos visto, en realidad en este punto, ya, B era igual a, voy a reordenar la parte del denominador, o mejor dicho en el numerador, que en realidad no está cambiando nada. En el denominador esta expresión se puede describir de esta forma. 1 menos, en este caso, 2a más a cuadrado. Línea de fracción radical. Línea de fracción radical. Parte del numerador a más 1 elevado al cuadrado. Parte de abajo sería a1 menos a elevado al cuadrado. Aplicando propiedades de exponentes, esto simplemente va a quedar a más 1 dividido entre 1 menos a. Si hiciéramos el mismo procedimiento, al llegar al punto de encontrar el valor de m, que voy a obtener, considerando los cambios de variable que habíamos hecho y demás, copio b menos 1, parte de abajo 1 más b menos 1 por, vuelvo a copiar tal cual, b menos 1 más 1, parte de abajo, en este caso sería 1 menos b menos 1 más 1, reduciendo este sería con este con este, y al final tendría, de toda esta expresión, tendría un 1. 1 más 1 me daría 2. Dos posibles resultados, m vale 0 o m vale 2. ¿Debido a qué es esto? Debido a la variación del trinomio cuadrado perfecto, ¿no ve? A cuadrado menos 2ab más b cuadrado es igual a, en este caso también se puede expresar de esta forma, b cuadrado menos 2ab más b cuadrado, esto era más que a menos b elevado al cuadrado, que igual es b menos a elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se podría evitar esto? En realidad eso debería haber especificado el problema. ¿Cómo se podría evitar? Bajo una condición, ¿no? La condición debería ser que, con esta condición se podría haber hecho todo eso. Que b es mayor que 2 raíz de b menos 1. ¿Ya? Con esta condición solamente saldría una respuesta. Pero como no hay la condición, entonces por eso es que salen dos respuestas. ¿Sí? Bien, vayamos por otro problema. En este problema lo que podemos hacer es operar por partes, ¿no? Primeramente vamos a llamar a esto la fracción a, y a esto le vamos a llamar la fracción b. ¿Ya? Con a lo que vamos a hacer es operar por partes. Vamos a copiar y aquí
vamos a pegar, pegamos, aquí voy a tener A, aquí abajo mejor, ya, A es igual a esto. De aquí, primero, lo que se puede hacer es un pequeño cambio de variable, ¿ya? Para evitar desarrollar todo esto, porque si desarrollo desde ya se va a volver sumamente largo, ¿no? No es la finalidad. Ya, entonces voy a decir x más y más z que sea igual a A, ¿ya? Entonces mi expresión va a quedar de esta forma. Vamos a decir A más W, paréntesis, A más U menos UW dividido entre qué, A más W más U. Listo, este es el valor de A. De aquí se puede aplicar un producto notable, ¿no? ¿Cuál era el producto notable? X más A, paréntesis, X más B. Recordemos que esto era el cuadrado de este caso, lo que se repite, que en este caso es X más la suma de los dos, ¿no? Suma A más B, ¿no? O en este caso suma A y B. X y luego era más el producto, ¿no? Producto de A y B. Con sus signos, obviamente, no olvidemos eso. Bien, si hiciera eso, entonces mi expresión A va a quedar A cuadrado más la suma de ambos con su signo. Entonces va a ser W por U, o mejor dicho, más U. Todo esto por A, más UW menos UW, dividido entre qué, A más W más U. Listo, de aquí esto se anula, ¿no? Esos dos se pueden anular. De aquí, luego, la primera parte se puede factorizar, ¿no? ¿Qué podemos factorizar de estos dos? Se puede factorizar una A. Factorizando una A, ¿qué me va a quedar? De lo de adentro, solamente me va a quedar A más W más U. En el denominador, misma expresión, A más W más U. Listo. Entonces de aquí voy a tener una simplificación, ¿no? Debido a que están en producto, con lo que la expresión A mayúscula solamente me queda A. Listo. Ahora vayamos con B. B es igual a esta expresión, ¿cierto? Entonces, como hace rato, vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Cambio de variable x más y, que sea igual a b, o b mejor dicho, ¿ya? X más y que sea b. Entonces, con este cambio de variable, b había sido igual a b más z, paréntesis, b más w menos zw, x más y más z menos, más w. Efectuando los productos notables mediante esta propiedad o mediante esa característica de un producto notable en un caso, voy a tener que b cuadrado más z más w, b más zw menos zw. De la parte de abajo, x más y más z más w. Listo. De aquí, de la misma forma con el caso de rato, se va a simplificar estas dos expresiones. Se puede factorizar por ahora un b nuevamente. Va a quedar b, paréntesis, b más z más w. Parte del denominador, b más z más w. Listo. Hasta este punto lo que se puede hacer es deducir, ¿no? En este caso esto se simplificaría con eso. Y la expresión b mayúscula solamente me quedaría como b. Hasta aquí todo bien. Ahora, nuestra expresión original, que era r, nos va a quedar de una forma. R es igual a menos b, ¿no? Que en realidad era a menos b.
Pero volviendo a los cambios de variable, entonces voy a tener que r en realidad había sido, de acuerdo a los cambios de variable, x más y más z menos x menos y, ¿no? Ojo que de aquí era en realidad esto, ¿no? Directamente le cambié el signo a toda la expresión. Esto sería con esto, con lo que r, por lo tanto, me quedaría que r no había sido más que z. Y con eso el problema ya está resuelto. Bien, empecemos con este problema. Lo que podemos observar es netamente la necesidad de un cambio de variable, ¿no? Aparentemente, por ahora, se está repitiendo una expresión, que en este caso es raíz cuarta de xy, también se está repitiendo raíz de xy, y una ligera variante que en este caso es raíz cuarta de xy elevado al cubo. La pregunta es, ¿cuál de estos es apto para hacer el cambio de variable? A ver, si analizamos los índices, porque esto de los exponentes en realidad solamente se puede describir, ¿qué se puede hacer? Debemos tomar en cuenta, en este caso, el mayor de los índices. Nos olvidamos de los exponentes, solo consideramos los índices. El mayor de los índices, en este caso tengo un 2 y tengo un 4. ¿Cuál es el mayor? El 4. Entonces, el cambio de variable, aquí vamos a montar solución. Ya, el cambio de variable viene dado por la raíz cuarta de xy, que para mí va a ser a. Si de aquí voy a sacar varias cosas. A ver, aquí abajo más bien lo notaremos, voy a decir raíz cuarta de xy, que es igual a a. Primero necesitamos elevar al cuadrado. ¿Con qué finalidad? Obtenemos esto. Entonces voy a decir raíz cuadrada de xy había sido igual a cuadrado. Segundo, necesito obtener al cubo, ¿no? Para esta expresión. Entonces de aquí voy a decir, si lo elevo al cubo, voy a tener la raíz cuarta de xy, todo esto elevado al cubo, va a ser igual a al cubo. Listo. Ya tengo dos cambios de variable. Segundo, hay una cosa que podemos observar. En este punto existe una división, ¿ve? Y hay una propiedad que se aplica. La propiedad es esta: a dividido entre b, o fracción, en este caso c dividido entre d. Esto no es más que a dividido entre b por d dividido entre c. Recordemos que esto se origina a partir de las reglas de extremos con extremos, medios con medios. Dicho de otra forma, esto sería de escribir como algo así: extremos con extremos sería a por d, medios con medios sería b por c. Convengamos que es la misma respuesta en realidad, ¿no? ¿Sí? Bien, hasta aquí todo bien. Entonces, con esta nueva equivalencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a efectuar los cambios de variable. Vamos a empezar a reemplazar en realidad. Con esto, f queda de esta forma. Raíz cuarta en realidad es a, ¿no? A menos a cuadrado, parte del denominador, 1 menos a cuadrado. Listo. Más 1 menos a, parte del denominador, a. Cerramos los corchetes. Aplicando esta propiedad en esto, esta propiedad de aquí vamos a aplicar. ¿Qué nos queda? Directamente hay que invertir netamente, ¿no? 1 más a al cubo por ahora, dividido entre qué? Raíz cuarta, en este caso simplemente sería a, ¿no? A. Listo. Aquí más 1, perdón, menos en este caso 1 menos a cuadrado. Todo dividido entre qué? A. Ya. Ahora, lo que podemos empezar a hacer es factorizar, ¿no? Antes de empezar a reducir. Vamos a operar por ahora paralelamente porque me parece quizá algo no tan complejo. Vamos a ver qué es lo que llegaría a suceder en realidad. ¿Ya? A ver, comencemos. Vamos a tener de la primera parte
de esta parte se puede factorizar un a. Si factorizo voy a tener, en este caso, a, paréntesis, 1 menos a. En este punto, ¿qué se iría? Se va a ir nada, ¿no? Por ahora, de aquí también se puede factorizar algo. Diferencia de cuadrados, ¿no? 1 menos a, 1 más a. Listo. F que es igual a, paréntesis, 1 menos a, parte de abajo, 1 menos a, 1 más a. Listo. Más 1 menos a dividido entre a. Cierro el corchete por en la parte interior del numerador de esta fracción se observa una suma de cubos. La factorización, recordemos que era de esta forma, ¿no? A cuadrado más a más 1. En este caso es menos, ¿no? Menos. Listo. Parte de abajo a. Hasta ahí todo bien. Copiamos el corchete. Finalmente esto es menos. Tal cual 1 menos a cuadrado todo dividido entre a. Ahora vamos a empezar a reducir. ¿Qué se va? Se va esta expresión con esta expresión. Luego nada más, ¿no? Ahora, como un denominador de esta fracción en realidad voy a tener como común denominador a, paréntesis, 1 más a. Esto dividido entre la primera fracción solamente me quedará. Por lo de arriba va a ser a cuadrado, ¿cierto? Listo. Más. Luego, esta fracción dividida entre esto solamente me va a quedar esta expresión, ¿no? En realidad voy a tener un producto, paréntesis, 1 más a, que a simple vista se observa que se va a traducir a una diferencia de cuadrados, ¿no? Luego, aquí tal cual lo dejamos, va a ser 1 más a, paréntesis, a cuadrado menos a más 1, ¿ya? Aquí en realidad era 1 menos a más a cuadrado, pero como es como los extremos en realidad son positivos, es indiferente, ¿no? En cuanto al orden, pero por si acaso lo vamos a anotar tal cual, ¿ya? 1 más a cuadrado, parte de abajo a, listo, menos 1 menos a cuadrado todo dividido entre a. De aquí se observa que en esta parte en realidad se puede obtener una diferencia de cuadrados, lo cual sería 1 menos a al cuadrado. En este punto sería esta parte con esta parte. ¿Qué otra cosa más? Del otro extremo lo que se puede observar sería que en esta parte se puede simplificar esta expresión con esta expresión, ¿no? Aparentemente me queda de esta forma. Sería 1, en este caso multiplicado por esto, lo mismo, ¿no? 1 menos a más a cuadrado. Todo dividido entre ¿qué? A por a cuadrado. Menos 1 menos a al cuadrado. Todo dividido entre ¿qué? Entre a. A ver, observemos bien la parte. Ya. Al hacer el cambio de variable, en realidad esta parte era esto, ¿no? Entonces aquí hay un ligero error. En vez de esto debería estar a cuadrado, ¿ya? Suele pasar esos ligeros errores. Entonces, copiando nuevamente, aquí va a ir un 2, aquí va a ir un 2, ¿no? Y aquí va a ir un 2. F es igual a esa expresión. Ahora, en este caso, va a ser igual a línea de fracción a cuadrado. Vamos a copiar tal cual el numerador. 1 menos a cuadrado. Debido a este signo, todo va a cambiar de signo, ¿no? Menos 1 más a cuadrado. Listo. ¿Qué se va ahora? Este 1 se va con este menos 1. Este menos a se va con este más a. Con lo que me queda, aquí es más, ¿no? Aquí es más en realidad. ¿Ya? De esta parte. Aquí es más en realidad. A más a, 2a, ¿no? 2a cuadrado dividido entre a cuadrado. A con a se va, con lo que f sale 2. Listo, con eso ya está resuelto el problema. En este problema lo que podemos hacer es
visualizando el problema como tal, un cambio de variable. A diferencia del anterior problema, aquí va a haber una ligera variación. ¿Por qué? Porque tengo estos dos radicales. La pregunta es, entre esos dos, ¿cuál es el mayor? El mayor es 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, aparentemente uno diría, ¿no? La raíz cuadrada de x que es igual a elevo a la ¿qué? Elevo al cuadrado, o perdón, elevo al cubo, voy a tener que raíz cuadrada, o perdón, directamente x va a ser igual a al cubo, pero quiero esta expresión. Entonces, si le extraigo raíz cuadrada de x es igual a raíz cuadrada de a cubo. No me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es librarse de los radicales. Entonces, este no es el proceso. Vamos a hacer otro proceso. A ver. Considerando que tengo dos números diferentes que entre estos dos no tienen ninguna relación, lo que se procede a hacer es obtener el mínimo común múltiplo entre estos dos números. Entonces, recordemos que el mínimo común múltiplo de 3 y 2 va a ser 6. ¿Qué quiere decir? El producto de estos dos, ¿no? ¿Ya? Ahora, obteniendo este mínimo común múltiplo, lo que se procede a hacer es, en este caso, de la variable que en este caso viene a ser x, hacer el cambio de variable en función a ¿quién? A otra variable elevado a este exponente. Entonces va a ser este nuestro cambio de variable. Con esto ya voy a poder obtener las variaciones. ¿Qué voy a decir? Primero le voy a extraer raíz cuadrada. O sea, de aquí voy a tener primero, si le extraigo la raíz cuadrada, entonces voy a tener que la raíz cuadrada de x va a ser igual a al cubo. Segundo, si le extraigo la raíz cúbica, voy a tener que, en este caso, la raíz cúbica de x había sido igual a cuadrado. Finalmente, necesito la raíz cúbica al cuadrado. Entonces, de aquí mismo, lo voy a elevar al cuadrado y voy a sacar extraer raíz cuadrada. Entonces, perdón, raíz cúbica. Entonces sería raíz cúbica de x al cuadrado va a ser igual a, en este caso, a la cuarta. Listo. Con esto ya tengo todo. Ya tengo todos los cambios de variable que necesito. Bien, a la expresión le voy a llamar S. Entonces S había sido igual a 1 dividido entre, considerando los cambios de variable, entonces voy a decir a la cuarta más a al cuadrado más 2 paréntesis por corchete paréntesis. En la parte del numerador, si tengo esto, entonces directamente voy a tener a la sexta. En esta parte recordemos que esto es como una raíz cuadrada, entonces esto sería a cubo más 1, línea de fracción, parte de abajo de la misma forma a la sexta más 1 paréntesis de la misma forma al cubo más 1. Listo, hasta aquí todo bien. Luego este símbolo matemático en realidad representa división, y recordemos que debido a una propiedad a dividido entre b, todo esto dividido entre c, d, no era más que a por d dividido entre b por c, ¿no? Explicado previamente. Entonces esto simplemente va a ser, efectuando los cambios de variable, observemos que aquí hay un cuadrado, entonces esto simplemente va a ser a la 12, ¿ya? Menos 1 dividido entre parte de abajo, esto x a la 3 medios no va a ser más que la raíz cuadrada de x al cubo, ¿ya? Entonces, como tengo en este caso x al cubo, y aquí voy a poder obtener, ¿no? Simplemente hay que elevar al cubo ambos miembros, entonces voy a tener directamente que a la 9 menos 1.
cierro paréntesis, elimino esto, ya, más, de la misma forma, entonces voy a tener a la sexta menos 1 dividido entre raíz cúbica, que en este caso es a cuadrado menos 1. Listo. Aquí de la primera parte aparentemente no se puede hacer nada. Sí se puede hacer algo en esa fracción, ¿ve? Ya, lo voy a llamar a. En esta fracción denominada a, voy a decir lo siguiente. A hubiese igual a ver, vamos visualizando nuestro problema como tal. Ya. Voy a copiar tal cual lo que no se puede hacer nada. Parte de abajo a la sexta más 1, paréntesis, al cubo más 1 por. En este punto voy a tener lo siguiente. A la 12 menos 1 es una diferencia de cuadrados. Le extraigo la raíz cuadrada, esto va a ser a la sexta. A la sexta más 1, ya, paréntesis, a la sexta menos 1. Pero esto también es una diferencia de cuadrados. Con ello, la factorización al final me va a quedar a la sexta más 1, paréntesis, a al cubo más 1, paréntesis, a al cubo menos 1. ¿Sí? Entonces, de la parte del numerador, de lo que está en verde, en realidad esta es la equivalencia, ¿no? A la sexta más 1, al cubo más 1, al cubo menos 1. En cambio, en la parte del denominador, esta parte, yo lo puedo expresar de esta forma. A cubo, a cubo, en este caso, al cubo menos 1. Voy a tener una diferencia de cubos. En realidad va a ser a cubo menos 1, paréntesis, el cuadrado del primero, que en este caso es sexta, más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Este en realidad es el producto de ambos, ¿no? Bien, con eso, entonces voy a tener a cubo menos 1, paréntesis, a la sexta más a cubo más 1. Bien, ahora copiamos lo que resta a continuación. De esta parte también puede ser visto de dos formas. A sexta menos 1 puede ser visto como suma de cubos, diferencia de cubos o diferencia de cuadrados. Lo vamos a ver como suma de cubos. En realidad esto va a ser escribiéndolo de esta forma, lo cual sería a cuadrado menos 1, paréntesis, a la cuarta más 1, mejor dicho, más a cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, con esta equivalencia, lo voy a anotar al final, más a cuadrado menos 1, paréntesis, a la cuarta más a cuadrado más 1. Denominador a cuadrado menos 1. Cierro corchete y ahora me voy a poner a identificar qué cosas se reducen. A ver, aquí también vamos a copiar de una vez signos de agrupación. No nos olvidemos de eso. Corchete. Listo, este paréntesis de aquí no me sirve, ¿no? Corchete más. En realidad estamos viendo de A, ¿no? No necesitamos ni siquiera este corchete. Ya, ahora sí. Lo que sí es esto, ¿no? Estos dos. Ahora sí vamos a identificar a la sexta más 1 con este a la sexta más 1. Esta suma o ese trinomio con ese trinomio. Luego esta parte con esta parte. Este cubo con esto, ¿no ven? Ya está todo. De la segunda fracción, esto se iría con esto, quedándome solamente a como esta parte, ¿no? Entonces, S, había sido la primera fracción, 1 dividido entre qué, a la cuarta más a cuadrado más 2 por corchete
de la primera fracción, todo esto en realidad no me va a quedar más que 1. Entonces, uno más la segunda fracción solamente me está quedando de esta forma, a la cuarta más a cuadrado más 1. Ahora, lo que se puede observar que estos dos en realidad se pueden hacer 2. Reduciendo términos semejantes, esto quedaría como 2. Estas dos cantidades son iguales. La única diferencia es que una está en el numerador y la otra en el denominador. Entonces se pueden simplificar. Con lo que al final ese había valido la unidad. ¿Sí? Con eso el problema ya estaría resuelto. En este problema lo que podemos hacer es visualizar un cambio de variable, ¿no? Debido a que se repite una cantidad, que en este caso es raíz cúbica de a. Primero, a esto le voy a llamar x. Si le elevo a la menos 1, voy a tener que la raíz cúbica de 1 sobre a había ser igual a 1 sobre x. ¿Ya? Segundo, si a esta expresión yo le elevo al cubo, voy a tener que a había sido x al cubo. En el segundo caso, de la misma forma voy a tener que 1 sobre a había sido igual a 1 sobre x al cubo. Efectuando estos cambios de variable, mi expresión L en realidad va a quedar como lo siguiente. Uno sobre x al cubo menos parte del numerador, vamos a tener simplemente x al cubo, parte del denominador. Ya está. Ahora lo que nos toca hacer es en la parte del numerador, ya está en la parte del denominador ahora, ¿no? Entonces voy a tener x más 1 sobre x menos 1, parte de abajo, siguiente, voy a tener x más 1 sobre x menos 1 más x, todo esto a la menos 3. Bien, continuemos. Ya. Aquí se puede proceder de diversas maneras. ¿Ya? Voy a dar dos opciones. En la primera vamos a factorizar el numerador. ¿Ya? Factorizando el numerador, observando que es una diferencia de cubos, me va a quedar 1x menos x, paréntesis. Aquí voy a tener que cuadrado del primero más el producto de ambos más el cuadrado del segundo. Listo. De aquí simplemente me va a dar 1. Parte del denominador lo copio tal cual. De aquí de la misma forma x más 1 sobre x menos 1. Si observamos esta expresión, aparentemente no nos conviene, ¿no? No nos conviene. Porque esta cantidad en realidad no se está repitiendo en la parte del denominador. Lo que sí podemos hacer en el denominador es lo siguiente. A ver. Hasta ahí nada que ver. En el denominador podemos agrupar estas dos expresiones. Ya, si agrupamos se va a generar que una diferencia de cuadrados. Haciendo eso, entonces voy a tener x más 1 sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado, obviamente, pero como es 1, entonces no pasa nada, ¿no? Menos 3 aquí, L es igual a todo eso. En la parte del denominador, haciendo una operación auxiliar, desarrollando, voy a tener que x al cuadrado más 2x 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Esto, recordemos que simplemente me va a dar 1. 2 menos 1, simplemente me va a quedar de todo esto 1, ¿no? 1. Entonces toda esta expresión no había sido más que x al cuadrado más 1
más 1 sobre x al cuadrado. ¿Son iguales? Sí, ¿no? Esta cantidad se puede anular con esta. L entonces me está quedando igual a ¿qué? 1 sobre x menos x más x. Todo esto elevado a la menos 3. Y aquí este se va con este. Entonces voy a tener que 1 sobre x elevado a la menos 3 igual a x al cubo. Volviendo al cambio de variable, recordemos que x era para nosotros raíz cúbica de a, ¿no? Entonces esto va a quedar de esta forma: raíz cúbica de a elevado al cubo. Índice con exponente se van a anular, con lo que al final podemos afirmar que L había sido igual a y con eso el problema ya está resuelto. Ese sería un camino, ¿ya? Eso sería un camino. El otro camino, vamos a partir nuevamente del cambio de variable, ¿ya? Vamos a partir nuevamente del cambio de variable, pero con una ligera variación. O sí, no se puede hacer más, ¿no? Porque ahorita para querer hacer en el cambio de variable necesitaríamos en este caso, o mejor dicho, para operar en el denominador quizá por un segundo método, necesitaríamos quizá generar en este caso lo que viene a ser la suma de cubos o diferencia de cubos mediante esta identidad, ¿no? A más b paréntesis a cuadrado más b más b cuadrado, siguiendo esa idea, ¿no? Entonces podemos observar que nuestro denominador no es el caso, ¿ya? Entonces no es necesario realizar eso, a no ser que no nos diéramos cuenta en este punto para poder realizar la factorización. En ese caso, si multiplicara y dividiría, obviamente desarrollando la diferencia de cuadrados, podría volver a lo mismo, ¿no? Pero es otro camino también alterno, ¿ya? La idea es que la respuesta ya la obtenemos, ¿sí? Bien, espero que hasta aquí los problemas hayan sido de utilidad y pues nos vemos en otra oportunidad.